Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por mi hermano Ramón esta mañana, Padre. Utilízalo tú, dale esa palabra que tú has puesto en su corazón para tu pueblo. Ayúdanos tú a recogerla en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y ponerla por obra. Padre, edifica nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Y bendice a mi hermano en estos momentos. En el nombre de Jesús de Nazaret, desciende con poder de lo alto a través de tu Espíritu Santo y ayúdalo y bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias. Buenos días, mis hermanos. La verdad es que si os dijera que es un placer estar con vosotros, mentiría, porque es una bendición. O yo diría que más que una bendición. Y bueno, la meditación que os traigo hoy será una que he venido teniendo en las cárceles, porque cuando estaba pensando qué podría traeros y estar con ese dilema, pues pensé, digo, bueno, voy a llevarles la reflexión que he tenido en las cárceles, porque un mensaje evangelístico siempre viene bien a nuestras vidas, y porque de verdad yo entiendo que el mejor mensaje que uno puede dar en una iglesia siempre es un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque el mensaje evangelístico trae edificación cristiana, trae estudio bíblico y trae de todo. Y bueno, también es que si nos fijamos en Juan el Bautista, que fue el que patentó, digamos, antes incluso que el Señor, el mensaje que deberíamos tener en la iglesia. Si nos fijamos en el Señor Jesucristo, que fue el Señor, que es el Señor de la iglesia y el mensaje que nos trajo. Y si nos fijamos en el apóstol Pedro, que fue el que confirmó el mensaje que deberíamos predicar a la iglesia, pues no tenemos más remedios que rendirnos y decir que el mensaje para la iglesia siempre ha sido: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que podamos tener mensajes de edificación cristiana, de estudio bíblico y cualquier otro tipo de mensaje, pero en definitiva, el mejor mensaje que podríamos tener en una iglesia del Señor es un mensaje evangelístico. Un mensaje que, como creo que os he dicho, será la misma que he estado compartiendo en cárceles, pero evidentemente no la expondré ni en el mismo tono ni tampoco en el mismo volumen que en la cárcel, ya que vosotros estáis bien despiertitos, pero en la cárcel necesita uno elevar el tono, porque muchas veces los presos vienen algunos drogados, porque por desgracia todavía entra esta lacra de la droga en la cárcel, pero otros, incluso aún siendo drogadictos, están tomando porque le dan metadona, ya que la metadona es un sustituto de la droga, y bueno, pues con la metadona pues se van rehabilitando. Y también he querido compartir este tipo de reflexión con vosotros, porque viendo los resultados de la cárcel, que el Señor permitió a través de esta reflexión, pues viendo los resultados, por si algún día decidís tener una evangelización en la cárcel, bueno, pues que sepáis que un mensaje cortito y directo al corazón, el Señor lo podría utilizar para salvar a todo aquel que crea. ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido la experiencia de querer algo, alguna vez querer algo, pero cuando fuimos al comercio donde vimos ese algo que necesitábamos, bueno, pues, buenas a primeras vimos el precio, dijimos, no puedo comprarlo? Seguro que esto os ha pasado en más de una ocasión. A mí me ha pasado no hace mucho. Es que yo soy, bueno, ya lo veis, que soy un amante de la fotografía, pero más que nada del vídeo. Y no hace mucho vi un objetivo que digo, este lo tengo que comprar yo, porque era un objetivo, es un objetivo, ya lo tengo, ¿no? Precioso, magnífico. Pero cuando fui al comercio y me di cuenta del precio que tenía, incluso me tuve que decir a mí mismo, Ramón, lo siento, pero no puedes pagar el precio. No podía pagar el precio. Entonces, mientras que estoy con esta reflexión, mis amados hermanos, me gustaría que pudiéramos tener en mente cuando
nos viene una situación en la que no podemos pagar el precio, pues que tuviéramos en mente, insisto, una situación como esa, en la que no podemos pagar el precio, porque habrá una situación en nuestra vida en que muchos no puedan pagar el precio, pero lo pagarán. Pagarán ese precio. Y os digo esto, mis hermanos, insisto, para que mediante esta reflexión vayamos pensando situaciones en las que no podemos pagar el precio. Os dije esto de la cárcel porque hace alrededor de 30 años estuve en San Antonio el Táchira, Venezuela, Caracas, San Antonio el Táchira, y estuve predicando en San José de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela, Colombia, pero frontera con Venezuela. Y pues recuerdo que había una evangelización. Yo les conté una historia, no fue, digamos, una predicación netamente evangelística, pero sí una historia muy evangelística. Les conté, fijaros lo que voy a decir, porque algunos tal vez se asusten. Les conté el testimonio de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Pero claro, cualquiera podría pensar, ¿qué les diría? Bueno, algún día os la contaré y ya veréis. Cuando acabó la evangelización, que insisto fue a través de esa historia, pues se levantaron de las 300 o 400 personas que habían sido invitadas, que en principio casi ninguna era miembro de la iglesia, sino que eran del barrio, de los vecinos, en San José de Cúcuta, pues se levantarían 25 o 30 personas. Se oró por estas personas y cuando ya el culto estaba casi acabado, se me acerca un hermano, líder de la iglesia, que había hecho aquella evangelización, y me dice, hermano, ahí hay una mujer que quiere hablar contigo. Hablé con la mujer y la mujer estaba drogada, estaba bajo los efectos de la droga, y la mujer se había convertido. La mujer se había convertido. Incluso hasta cuando uno está ya metido hasta lo más profundo del pecado, el Señor puede hacer que la gente se convierta. El Señor puede hacer que la gente se convierta. Pues digamos que aquí, esto lo he dicho prácticamente como introducción, pero aquí digamos que prácticamente comenzamos la reflexión. A ver, en el año 2020, no se recuerdo si fue en 2020 o en 2019, se tasaron y se catalogaron cuáles podrían ser las 2 obras de arte más valiosas del mundo. Consideraron que tenían que tasar un cuadro dentro de esas obras de arte y una edificación o un edificio. A ver, en cuanto al cuadro más caro, el primer premio se lo llevó uno de Picasso que costó nada más y nada menos, y agárrense, la cantidad de casi 400 millones de euros. 400 millones de euros. Y en cuanto al edificio más caro, se tasó, y agárrense todavía más, bien, aunque el edificio podría ser que el premio se lo llevara el Palacio Mausoleo Taj Mahal de la India, el premio, sin embargo, se lo llevó el Palacio de Buckingham, que es donde vive la reina de Inglaterra, donde vivía la reina de Inglaterra, pero que ahora vive su hijo Carlos, el rey Carlos de Inglaterra, con su esposa Camila Parker. Y fijaros, costó nada más y nada menos que la friolera e impensable e inimaginable cantidad de 2,7 billones de euros. Y digo billones de euros. Si yo tuviera que escribir ahora mismo ese número, no sabría escribirlo. Y no es porque no sepa escribirlo, pero tendría que pensarlo muy bien por la cantidad de ceros que tiene esa cantidad en la que fue tasado el Palacio de Buckingham. Pero quiero deciros algo, que en el cinturón de asteroides que hay entre los planetas Marte y Júpiter, hay un asteroide gigantesco. No voy a decir que sea ni como la Tierra ni como la Luna, pero que es gigantesco. Y ese asteroide está compuesto por oro y níquel. Y ese asteroide podría ser multimillonaria a toda la especie humana. Bueno, y para quien no sepa lo de ese cinturón de asteroides, pues os diré que nosotros, así porque Dios lo estableció, vivimos en la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea está el sistema solar.
Entonces, pues el sistema solar, por ejemplo, está el Sol, está Mercurio orbitando alrededor del Sol, perdón, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. Bueno, pues entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides, que es el que os acabo de citar, y que hay un asteroide compuesto por oro y níquel, e insisto, ese asteroide podría hacer multimillonaria a toda la especie humana. Pero voy a deciros algo, de verdad, mis hermanos, voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar, nunca deberíamos olvidar, que ni 100 cuadros de Picasso, ni 1000 palacios de Buckingham, ni 1000 millones de asteroides podrían compararse al valor que tiene tu alma, mi alma. Nada podría compararse, nada en este mundo podría compararse al valor que tiene nuestra alma. Por lo tanto, mi querido amigo, me gustaría hablarte en esta mañana. Esto fue lo que estuve predicando en las cárceles. No en el mismo tono que ahora, porque ahora estoy muy tranquilo. Nunca tuve el llamado de ser pastor en una iglesia, pero sí de ser pastor, más bien evangelista, en las cárceles, ¿no? Entonces, me gustaría, mi querido hermano, hablarte de el valor que tiene nuestra alma. La Biblia dice que Dios creó al hombre, ¿verdad? Lo conocemos todos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que así como Dios no puede morir, nuestra alma nunca morirá. Nuestra alma nunca morirá. Por lo tanto, cuando este mundo pase y el sol y la luna ya no brillen, si es que algún día dejaran de brillar, nuestra alma estará eternamente en algún lugar. Y qué tragedia tan grande, mis amados hermanos, qué tragedia tan grande sería que pudiéramos perder nuestra alma, ¿verdad? Hay un himno cristiano relativamente antiguo que dice que perder los bienes es mucho, que perder la salud es más. Pero fijaros cómo acaba esta estrofa. Perder el alma es una pérdida tal que no se recobra jamás. Y voy a deciros algo. En un sentido correcto, la persona, ni tú ni yo, tenemos un alma, sino que somos un alma que vive en un cuerpo. Y la palabra de Dios, o sea, la Biblia, dice que ese cuerpo es una vivienda terrestre, una morada terrestre o un alojamiento temporal para nuestra alma. Pero fíjate también, mi querido hermano, que el problema del ser humano es que cuida, mima y cuida muy bien su cuerpo, pero se olvida de cuidar su alma. Mucho deporte, mucha cremita para las arrugas, mucho peinado moderno, muchas cositas para el envejecimiento, pero insisto, se olvida de cuidar su alma. Imagínate por un momento que un joven muy enamorado regala a su novia una cajita con un anillo de oro con un diamante. Y al día siguiente le pregunta: Juanita, ¿no tienes que decirme nada sobre el regalo que te hice ayer? Y Juanita le dice: un envoltorio precioso, un lazo maravilloso y una cajita con un terciopelo interior preciosa. Y le dice el novio: eso ya lo sé, si yo fui a comprarla, eso ya lo sé. Pero ¿qué me dices de lo que había en el interior de esa cajita? Y le dice la novia: si te refieres a una anilla dorada, se estaba refiriendo al anillo de oro, con un cristal brillante, se estaba refiriendo al diamante. Si te refieres a eso, le dijo al novio, eso lo tiré. Eso lo tiré. Hermano, seguro que Juanita se quedaría soltera y sin compromiso durante toda su vida. Soltera y sin compromiso durante toda su vida. Pero ¿por qué quiero decirte esto? ¿Por qué os digo esto? Hermanos míos, os digo esto porque la mayoría de las personas somos como Juanita. Somos como Juanita, la mayoría de las personas somos como Juanita, que no entienden que el cuerpo es nuestra caja
y que el diamante está en el interior de nuestra caja y que cuidamos mucho y mimamos mucho nuestra caja o nuestro cuerpo, pero que descuidamos mucho nuestro diamante, que es nuestra alma. Porque esa es la realidad. Cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero descuidamos nuestra alma. Voy a haceros una pregunta. ¿Sabes por qué tu alma, por qué nuestra alma vale más que todas las riquezas del mundo? El Taj Mahal, el Palacio de Buckingham, el cuadro de Picasso, el asteroide de oro y níquel. ¿Sabe por qué todas las riquezas del mundo son inferiores al precio de lo que vale nuestra alma? Pues muy sencillo, porque el diseñador de algo siempre añade un valor especial a su creación. Por ejemplo, fijaros en la diferencia que hay entre este Rolex. ¿Lo veis aquí? El reloj Rolex que tengo aquí. Fijaros la diferencia que hay entre Rolex que tengo yo, en este Rolex que tengo yo, y el que vosotros tenéis, que lo comprasteis en la tienda del chino. O, por ejemplo, fijaros en este traje tan precioso que tengo de Giorgio Armani y el vuestro, que también lo comprasteis en la misma tienda del chino. Hermanos míos, la Biblia dice que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, aunque te cueste trabajo creerlo, tú y yo somos la mejor obra de arte que Dios ha creado. El Señor es nuestro diseñador, y como el diseñador siempre añade un valor especial a su creación, ese es el valor que Dios nos ha dado, que nada ni nadie en este mundo puede pagar el precio de lo que vale nuestra alma, porque ese precio ya lo pagó el Señor. Ese precio ya lo pagó el Señor. Pero fijaros en una cosa, que una persona o una cosa no solo vale por lo que es. En este caso una persona no solo vale por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser. Y digo esto porque en cualquiera de nosotros, mis hermanos, hay tres personas. La que somos en la actualidad, en el presente día. La que seríamos si viviéramos una vida de incredulidad y apartada de Dios. Esa es la segunda clase de personas que podríamos ser. Y la tercera, la que podríamos llegar a ser si entregáramos nuestra vida a Jesucristo. Ahora, me gustaría que pudiéramos pensar en uno de los peores negocios que un ser humano podría hacer en su vida. Así que escucha con atención lo que Jesús nos recuerda, nos habla sobre ese negocio. Él nos dice: porque ¿de qué le serviría al hombre que ganara todo el mundo, pero que perdiera su alma? Y sigue diciendo el Señor: ¿o cómo podría pagar el hombre el precio que tiene su alma? Pero fijaros, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros podríamos ganar el mundo. Y aunque pudiéramos ganarlo, nunca podríamos quedárnoslo. Y ni aunque pudieras ganarlo, ni quedártelo, nunca quedaríamos satisfechos. Y nunca quedaríamos satisfechos porque Dios nos creó para que le conociéramos y para que tuviéramos una experiencia real y verdadera con el Señor Jesucristo. Así que piensa por un momento, por ejemplo, en los grandes ricos, en los grandes ricachones de la historia, como el multimillonario que ya está en la eternidad, Aristóteles Onassis. En artistas de cine como Marilyn Monroe, otros muchos. O en cantantes famosos como Freddie Mercury o Michael Jackson. Fijaros, aunque todas estas personas consiguieron casi todo lo que podemos desear en esta vida, nunca, insisto, mis hermanos, nunca jamás encontraron la plena satisfacción en las cosas materiales de este mundo y acabaron en la droga, en el SIDA o en el suicidio.
y no encontraron la satisfacción en las cosas materiales, es decir, en las cosas de este mundo, porque el hombre natural no sabe que hay una parte de su ser que es nuestra alma, no sabe que hay una parte de su ser que no puede llenarse con cosas de este mundo, sino que solo puede llenarse con la persona de Jesucristo. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, pero que después de la muerte viene el juicio. Es decir, que algún día estaremos ante el tribunal de Dios, pero el alma de aquel que no entregara su vida a Jesucristo estará perdida por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Ahora, ¿sabes por qué es tan trágico? Aparte de lo que ya hemos dicho, ¿sabes por qué es tan trágico perder el alma? Pues porque, aunque en la vida podamos reemplazar muchas cosas, como por ejemplo nuestra casa, nuestro coche, nuestro trabajo, nuestra esposa o nuestro esposo, nunca podremos reemplazar nuestra alma. Nunca. Y perderla sería lo peor, hermanos. E insisto, lo más trágico que nos podría suceder. Y digo esto, amigos míos, porque tal como dice la canción cristiana, la alabanza cristiana que os cité hace un momento, perder el alma es una pérdida tal que no se recobra jamás. Que no se recobra jamás. Imagínate por un momento que te encuentras con una persona que está realmente en la condición de poderte dar todo lo que quieras, como cuando vemos en la película para niños de Aladín, que sale el genio de la lámpara y le dice: te concederé 3 deseos. Imaginamos eso, que una persona está dispuesto a darte todo lo que pidas. ¿Quieres dinero? Tendrás dinero. ¿Quieres placer? Tendrás placer. ¿Quieres poder? Tendrás poder. Pero te dice: si quieres todo esto, tendrás que cortarte un dedo de una mano o de un pie. A ver, aunque es posible que algunas personas no se lo cortaran, seguro que muchos sí se lo cortarían. Pero subamos un poco la apuesta. ¿Qué sucedería si tuvieras que cortarte una mano, por ejemplo? Seguro que aunque fueran menos, pero habría quien se la cortaría. Y cuando digo esto me acuerdo de la película de la Guerra de las Galaxias, cuando a Luke Skywalker le cortan la mano y le ponen una mano postiza. Bueno, pues con todos los adelantos que hay en la ciencia, pues diría, bueno, me la pondrán a semejanza de la de Luke Skywalker. Pero subamos un poco más la apuesta. Si te dicen que te quitaras los ojos, que sacaras tus ojos, bueno, os aseguro que nadie en su sano juicio entraría en ese negocio. Nadie en su sano juicio entraría en ese negocio, porque seguramente que diría: ¿de qué me serviría a mí el dinero, el placer o el poder si no puedo verlo ni disfrutarlo? Y hermanos míos, esto quiere decir que todo el mundo tiene un límite de lo que estaría dispuesto a pagar. Ahora, insisto, ¿te has preguntado el precio que tendríamos que pagar si perdiéramos nuestra alma? ¿Lo has preguntado alguna vez? Escucha la ilustración que nos contó Jesús sobre esto. La contó en el Evangelio de Lucas. Y dice así: los negocios de un hombre, no la estoy leyendo tal como viene exactamente en el Evangelio, sino que la estoy adaptando a un lenguaje más popular. Los negocios de un hombre le habían producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis riquezas. Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Haré mis almacenes más grandes y allí guardaré todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Y cuando todo esté bien guardadito, entonces me sentaré a reposar y me diré a mí mismo: alma mía, muchas cosas tienes para muchos años. Por lo tanto, come, bebe y repósate. Pero Dios le dijo: necio, tonto, estúpido, esta noche vas a morir y vas a perder tu alma. Y con lo que has conseguido, con todo lo que has conseguido, ¿qué vas a hacer? ¿De quién será? Y Jesús acabó aquella
advertencia. Parábola. Jesús acabó aquella advertencia diciendo, así le sucederá a todo aquel que quiera ser rico para consigo mismo, a todo aquel que se le importe más su cuerpo que su alma, a todo aquel que quiera ser rico para consigo mismo, pero que sea pobre para con Dios. Y hermanos míos, os cuento esta parábola porque el hombre sin Dios no tiene nada. Nosotros no tenemos nada. Y lo que tenemos es porque nos ha sido prestado durante un tiempo, pero que lo dejaremos aquí y nunca sabremos quién recogerá lo que hubiéramos podido tener. El hombre sin Dios no tiene nada, y aún lo que tiene no es suyo, sino que en todo caso nos lo prestaron por un tiempo, pero que todo lo dejaremos aquí. Porque esa es la realidad de nuestra vida, esa es la realidad de la vida del hombre. Pero quiero deciros algo, hermanos míos, quiero deciros algo que bajo ningún concepto deberíamos olvidar. Algo que bajo ningún concepto, insisto, deberíamos olvidar. Que tener absolutamente todo en esta vida, pero sin tener a Cristo, es no tener nada. Pero morirse en la miseria, no tener nada, teniendo a Cristo, es tenerlo todo. Es tenerlo todo. Y os digo esto, mis hermanos, porque no se trata de tener o no tener dinero. No estoy hablando de que las riquezas sean malas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando, insisto, de que sea malo tener o no tener dinero. Ya que hay ricos, conocemos a ricos que están continuamente buscando y afanándose por tener más, como este de la parábola. Pero también hay pobres que se llevan toda una vida ambicionando tenerlo todo. Pero entonces, ¿de qué se trata? Si no se trata de tener ni tener, entonces ¿de qué se trata? Se trata de que Jesús llene. Lo voy a repetir. Se trata de que Jesús llene lo que no podemos llenar con riquezas, ni con nada de este mundo. Es decir, que llenemos lo más valioso que tenemos, y lo más valioso que tenemos es nuestra alma. Y se trata de que llenemos nuestra alma con la persona de Jesucristo. Y por último, os dije que iba a ser la reflexión corta. Tenía dudas sobre qué predicar, ya se lo comenté al pastor Héctor. Y por último, y para ir finalizando ya esta reflexión, me gustaría que prestarais mucha atención a la historia que quiero contaros. Un joven soñó que el diablo había organizado un campeonato de ajedrez. ¿Conocéis el ajedrez? ¿No? El caballo, la torre, el alfil, el rey, la reina. El diablo había organizado un campeonato de ajedrez. Y bueno, el resultado de la partida determinaría cuál sería el futuro de la persona que jugara con el diablo. Porque toda la humanidad, según el sueño que tuvo este joven, tenía que jugar una partida con el diablo. E insisto, el futuro de la persona determinaría según fuera el resultado de la partida. Si ganaba al diablo, sería salvo por toda la eternidad. Si perdía, sería condenado por toda la eternidad. A ver, hermanos, la idea del ajedrez es que uno, con los movimientos de los peones, los caballos, las torres, la reina, pueda poner al rey contrario en jaque mate. Esa es la idea del ajedrez, que podamos poner al rey contrario en jaque mate. Y cuando somos capaces de poner al rey contrario en jaque mate, hemos ganado la partida. Y aquel joven lloraba y lloraba desconsoladamente porque el diablo le tenía en jaque mate. Y cuanto más miraba el tablero, más cuenta se daba de que estaba en jaque mate y ya se veía condenado por toda la eternidad. Y cuando ya se disponía a entregar su alma al diablo, entre muchísimas lágrimas y desesperación, uno de los que estaban allí, que también tenía que pasar a jugar con el diablo, uno de los que estaban allí presente, porque presente estaba toda la humanidad esperando el turno de su partida, uno de los que estaba allí, insisto, gritó y le dijo: muchacho, haz este movimiento y te salvarás. Haz este movimiento.
y te salvarás. Hermanos míos, yo no sé mucho de ajedrez, porque esa es la realidad. Nada más que juego y en 2 jugadas me han puesto en jaque mate. Yo no sé mucho de ajedrez, no lo sé. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Pero sé un poquito de la palabra de Dios. Sé un poquito de la palabra de Dios. Y con esto quiero decirte que el ser humano, que todos los seres humanos, que todas las personas estamos jugando la partida de nuestro destino eterno y el diablo nos tiene y nos mantiene en jaque mate. Pero solo hay un movimiento que podemos hacer y ese movimiento para ganar al diablo es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si alguien se pregunta, y no lo digo por vosotros, lo digo por quien pudieran vernos por las redes sociales o en casa de Efrén, el hijo del pastor, que, bueno, por las circunstancias está trabajando fuera y nos ve desde su casa a través de un sistema que está montado aquí, que me parece extraordinario. Bueno, pues, insisto, mis hermanos, es increíble lo que podríamos hacer para salvarnos de ese jaque mate. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el único movimiento que podemos hacer ante el diablo. Porque que no nos quepa la menor duda que toda la humanidad está en jaque mate, en referencia a cómo nos tiene el diablo, y sale de ese jaque mate cuando de verdad y de corazón se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, si alguien se pregunta ¿cuándo es el momento de arrepentirnos? Pues le diré que ese momento es hoy, es aquí y es ahora. Y es hoy, es aquí y es ahora, porque la Biblia dice, seguro que conocéis ese texto, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Pero, ¿sabes por qué la Biblia dice que lo dice? Pero, ¿sabes, insisto, por qué la Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación? Es decir, que esto podríamos traducirlo como que hoy sería el mejor día para recibir la salvación que el Señor nos da. ¿Sabes por qué? Dice que hoy es el mejor día de salvación, para recibir la salvación, porque el pasado no existe. El pasado no existe, el pasado pasó, murió y ya no volverá. Dice que hoy es el mejor día para recibir la salvación, porque el futuro es incierto. El futuro nadie lo conoce, y ni vosotros ni yo sabemos si mañana vamos a ver la luz del sol. No sabemos si mañana vamos a ver la luz del sol. Entonces, si el pasado pasó y no volverá, y el futuro es incierto y nadie lo conoce, entonces, mis hermanos, no hay que ser lo suficientemente listo como para entender que lo único que nos queda, si el pasado pasó y el futuro es incierto, que lo único que nos queda es el presente, es decir, hoy, aquí y ahora. Por lo tanto, hoy, aquí y ahora es el mejor momento para decir sí al Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados, recibiéndole como Señor y Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, a mí me encanta la expresión por lo tanto. Hay en alguna que otra iglesia que me invita que cuando repito el por lo tanto se ríen. No sé si se reirán porque les hace gracia o porque saben que después del por lo tanto viene algo muy importante. Esa expresión, por lo tanto, o por tanto, la repetía Jesús. Para cuando detrás de ese por tanto había algo importante. Entonces, este por lo tanto es algo importante, viene detrás. Por lo tanto, mis hermanos, si nos arrepentimos de nuestros pecados de verdad y de corazón y recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Él perdonará todo nuestro pasado, por muy negro y oscuro que haya sido. Nos dará un presente glorioso en el día de hoy. Nos dará un presente, insisto, glorioso y cargado de esperanza en el día de hoy.
y nos tendrá, nos prometerá, nos dará el mejor futuro que podamos imaginar. ¿Y sabéis por qué? Porque ese futuro será toda la eternidad en la presencia de Dios. Toda la eternidad en la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Hugo. Y bueno, pues, cuando queráis, pues aquí estaré otra vez, ¿eh? Que el Señor os bendiga, insisto, hermano, que os ayude, que nos ayude y que nos proteja, porque todo esto que hemos comentado, si creemos que Jesucristo es la verdad, y lo es, esto será una realidad que nadie podrá quebrantar. Amén. Amén. Amén.